propios pensamientos, la verdad, porque muchas veces uno se autosabotea de las ideas que tiene. El riesgo es algo que es la posibilidad que no suceda, es como el desconocido que puede pasar y el peor escenario que pudiera ocurrir. Y luego ya más en términos materiales o reales, pues digamos hallar un local es algo bastante complicado. Salirme de mi comodidad y mover ese status quo que tenía bastantes años de tener y hacer acciones para cambiarlo y hacer algo que mis ideas. Bueno, en mi caso personal sí decidí hacerlo con mis propios ahorros, pero también pienso que no es como el único camino. Pues de pronto alguien puede también pedir un préstamo, ¿por qué no? Claro que también tiene que tener la parte realista del riesgo y del rendimiento de la inversión que está haciendo. Bueno, como es natural, ¿verdad? Siempre van a existir cosas humanas, así como los miedos, como los pensamientos negativos, pero trato de meter la parte objetiva de la realidad, diciéndome la verdad tal cual y tratando de enfocar mi energía hacia las acciones que puedo hacer para que cambien esos miedos. La parte de costos y la parte contable es lo que más me ha servido ahora mismo, porque es lo que me permite, digamos, aterrizar y ordenarme en la parte de los ingresos y egresos que ha ido teniendo el negocio. Las franquicias son cada vez más importantes en el entramado del comercio y servicio de nuestras ciudades, no solo por la facturación que aportan, sino también por el fuerte impulso a la creación de empleo formal y de pequeñas y medianas empresas. A la hora de emprender son muchas las opciones que debemos tener en cuenta. Una de las más importantes es iniciar la actividad por nuestra cuenta, asumiendo todos los riesgos de crear tu propio negocio, tu propia marca, desarrollar tus propios clientes, lo cual para muchos es un riesgo y solamente el 5% de los emprendedores logran hacerlo. Otra manera de hacerlo es hacerlo a través de una franquicia, es decir, siendo un franquiciatario. Esto tiene unas grandes ventajas, ya que es un modelo de negocio previamente probado que tiene mucho éxito y ha funcionado en diferentes escenarios, con un know-how ya desarrollado y es replicable en todas las unidades franquiciadas. Tiene muchas ventajas, por ejemplo, la inversión inicial es inferior a la que se tendría al hacer un negocio del que se es parte desde cero. Al abrir una franquicia, eventualmente es una marca conocida, se reduce el riesgo tanto a nivel comercial como económico, y eso permite la atracción de clientes de una manera más eficiente y más rápida. El crecimiento de una franquicia comúnmente suele ser más rápido. Y otra ventaja es que las franquicias se aprovechan de lo que se conoce como economía de escala, ya que pueden darle mejores costos a sus franquiciatarios al mismo tiempo que van creciendo. En este episodio conversamos con Camila Figueroa. Ella nos va a contar cómo decidió ser una franquiciataria, cómo le ha ido con este emprendimiento y cuál ha sido el proceso y los riesgos que ha tenido que asumir en este proceso. Así que quédate conmigo que comenzamos. ¿Qué tal, amigos de Redbox? Hoy vamos a visitar a una emprendedora muy chévere, porque ella, a diferencia de algunos emprendedores que han estado en el canal, ha invertido en una franquicia, ¿sí? En una franquicia de helados de una marca que se llama La Nevería, es muy reconocida en El Salvador. Así que vamos a escuchar un poquito sobre su experiencia, sobre qué la ha llevado a tomar esta decisión y sobre todo cómo le ha ido, cómo es emprender en una franquicia. Así que vamos a hablar con ella. Les recomiendo mucho este podcast, sobre todo para ti si quieres emprender y quieres emprender un camino seguro como son las franquicias. Bueno, bienvenida conmigo. Camila, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias por invitarme. Camila, cuéntame un poquito tu historia, qué estudiaste, de dónde eres, y cómo llegaste a ser emprendedora. Vaya. Yo estudié Administración de Empresas y estudié una maestría en Finanzas y una maestría en Proyectos. Me dediqué al inicio de cuando recién me gradué
a áreas de finanzas, primero en bolsa, luego en áreas en sí de análisis financiero de empresas, pero posteriormente que justo me hice la maestría en finanzas, que regresé al país porque la saqué en Barcelona, yo sentí que quería algo más, o sea, y también se me dio, también por causalidad, que conseguí un trabajo en proyectos, en un banco, al inicio. Y bueno, desde entonces, eso fue hace 10 años, mis trabajos en empresas privadas se desenvolvieron en áreas de proyectos. En la última empresa que estuve trabajando era de tecnología, perdón, era telecomunicaciones, y yo estaba en área de tecnología, digamos, digital. Ajá. Y estaba al cargo de proyectos de aplicaciones y eso. Pero volviendo a la pregunta, algo en mí siempre tenía la chispita, porque en paralelo, todos estos años y desde mucho antes de cuando era una niña de 12, 11 años, a mí me encanta muchísimo la cocina. Ya. Entonces yo siempre, bueno, aprendí a cocinar viendo programas de televisión tipo de Food Network, el Gourmet, etcétera, ese tipo de contenido. Y a lo largo de eso, también allá por el año 2017, yo creé unas cuentas que tengo en redes sociales, donde comparto las recetas. Al inicio, como era en aquel momento el fuerte, a través de fotografías y descripción, y ahora en día pues el fuerte son más videos. Ajá. Entonces, bueno, eso ha sido, y a la vez, como le decía, tenía esa, digamos, hormiguita dentro de mí que quería hacer algo relacionado a comida. Entonces, luego me surgió ya este último año, 2022, que yo soy de las que piensan, como también por cosas de la vida que me han sucedido personales, que hay que darse las oportunidades. Claro. Porque, o sea, siempre soy bien extremista de ponerme a pensar así en largo plazo y decir, puchica, y si pasan tantos años y veo hacia atrás y digo, nunca hice eso y siempre deseé hacerlo. Claro. Entonces me dije, este año sí lo tengo que hacer. Y claro que tenía un montón de miedo y no sabía si realmente yo me iba a cumplir con ese, ¿verdad? Cuéntame un poquito. Ajá. Digo porque tú rompes una regla estadística que he estado investigando. Resulta que solamente el 5% de los negocios en América Latina son fundados o creados por financieros o gente experta en el área de finanzas. Es decir, es muy poquito. O en administración de negocios. Sí, paradójicamente es más la gente que sabe un oficio o que hace algo, pero a mi criterio pues es el perfil idóneo. Y tú eres una excepción de la regla. Cuéntame el momento exacto en el que dices, no, yo ya no voy a trabajar en el sector privado y voy a dedicarme a lo mío. ¿Por qué decidiste eso? Bueno, honestamente por también tiempo, o sea, es cierto que aquí se trabaja quizás hasta más que cuando uno trabaja en lo propio, se trabaja incluso hasta más que en privado, pero hay algo importante, que hay flexibilidad. Entonces yo, como le decía, cosas también personales con mi familia, más que todo, que me sucedieron principalmente el año pasado, yo sentía que necesitaba tiempo que yo pudiera decir, bueno, ahorita me voy corriendo y puedo acompañar en este proceso y así, ¿verdad? Entonces yo dije, eso fue lo que a mí más me empujó, y mi deseo de, como le decía, de no puedo seguir dejando pasar el tiempo, y de repente uno cuando viene a sentir ya fueron 5 o 10 años de la nada, y es como tengo que hacerlo. Entonces saltar con miedo, pero pues en mi caso forzándome a hacerlo. ¿Por qué una franquicia? Porque realmente siento que tengo mucho que aprender. Yo, como le decía, tengo mi experiencia, toda ha sido con empresa privada, y en ninguna de las 2 o 3 empresas que estuve eran relacionadas al rubro de comida. Eran bancos, tecnología, bolsa. Entonces es como, siento que esto es para mí una escuela, o sea, estoy aprendiendo de otras cosas, de periodicidad de los alimentos, de manejo de los alimentos, incluso de los permisos con los ministerios de acá de salud, etcétera. Y esto para mí, aparte de, o sea, no solamente es la parte financiera o administrativa en sí, sino que también la parte que involucra que esto al final va a ser consumido por clientes y que tiene que tener una buena gestión detrás de eso. Claro. ¿Y qué te llevó a decir, no, yo me voy por la franquicia en lugar de iniciar mi marca?
porque precisamente como yo me siento, y creo que esto es así, que uno está aprendiendo constantemente, ellos ya tienen ciertas reglas, Claro. o sea, que enseñan cuando usted va a empezar una franquicia, bueno, en este específicamente, ellos hacen una capacitación inicial para el manejo de los productos, también el tratamiento que se les da en la preparación, y todas esas normas que parecen cosas pequeñitas o que a veces irrelevantes, podría decir alguien, pero que van llevando a que el producto que se entregue sea de calidad. También es como metódico el hecho que existen una serie de recetas escritas y cómo ellos lo manejan. Entonces yo realmente lo veo también como parte de una escuela. Entonces eso, por eso me decidí por una franquicia. Y bueno, y también algo que de pronto la gente no conoce, según los que digamos se han dedicado al rubro de las franquicias, es que es un camino un poco más seguro, ¿no? Porque tienes una marca que ya está desarrollada, tienes un producto que ya está desarrollado y que de alguna manera tú haces como el análisis de cuánta factibilidad, porque no es lo mismo comenzar con mi marca solo, viendo y desarrollarla en el tiempo, que pueda que funcione o no en el tiempo, versus cuando ya arranco con una marca creada que tiene posicionamiento. Totalmente. Y que lo que yo voy a hacer es comprar una partecita de esa marca y también hacerlo, tienes todo el respaldo. Totalmente, y aparte que esta marca específicamente es del gusto de la mayoría de salvadoreños, entonces es como tal cual lo menciona, ya es una marca establecida y digamos que no hay fórmulas, ¿verdad? O sea, recetas idóneas de va a ser un boom, ¿verdad? Que es lo que uno desea, claro, es lo que uno desea, que esto sea el hit, ¿verdad? Aquí en este local y en esta zona. Pero ya hay algo, ya hay un nombre, ya las personas alguna vez han probado el producto con anterioridad, y hay como esa cierta base de seguridad que ya el producto se conoce y que pues ya no hay mucho que hacer en ese sentido, ¿verdad? ¿Y cómo ha sido para ti el camino de adaptarte a los procesos? Porque la franquicia no solo viene con la marca, viene con el producto, los procesos, cómo lo sirvo, cómo lo preparo. ¿Cómo ha sido para ti esa parte de adaptarte a los procesos? Para mí realmente ha sido fácil, pero porque yo soy metódica en ese sentido. ¿Tuviste formación en procesos? Ajá, entonces soy re metódica y es como algo que me he fijado hasta hoy, que yo digo, o sea, es mi naturaleza seguir como la recetita y tin, pasó uno, pasó y así. Entonces realmente eso ha sido natural, eso por dicha. ¿Qué tanto, ahora que hablamos de eso, qué tanto sientes que te ha ayudado tu formación? Digo porque yo he conocido emprendedores de todo, yo también he tenido que cambiar con el tiempo. Y es que uno viene de tener la intuición, ¿sí?, a llevar un proceso ordenado. ¿Qué de tu experiencia en el sector del banco, en la bolsa, qué tanto te ha servido esa experiencia para tu negocio? Vaya, el orden sí es bastante importante en esta situación porque también llevo yo la parte administrativa detrás del servicio que se da a los clientes en sí. Es decir, yo voy planificando conforme vamos haciendo las proyecciones de lo que se va a vender en la semana, cada pedido. Entonces, realmente sí ha sido bastante importante. Además, en el previo, la parte de proyectos me sirvió un montón. Ya voy a combinar mejor eso. La parte de proyectos me sirvió un montón porque para montarla, tenía que formar como un esquema de las partes que tenía que ir desarrollando para llegar el día que se hizo posible y se abrió la cortina y ya estamos aquí sentados, felices de la vida. Entonces, ese previo lleva una serie de pasos, ¿verdad? Desde contactar a la persona que vende las franquicias, buscar el local, que eso realmente fue bastante difícil, porque cuando antes, que era solo mi imaginación, que quería abrir un local de estos, yo pensaba genuinamente, y lo digo así inocente, de que en una tarde yo me iba a sentar, iba a buscar locales y ya lo tenemos. Sí, claro. Y cuando me vine a dar cuenta pasaron como 3 meses y ese local perfecto no lo hallaba, porque también cuando se tiene una franquicia no es solo lo que yo como con lo que vi mis ojos, está bueno, ahí es el punto. Ya. Hay varios no de por medio que ellos tienen ciertos estudios que hacen de factibilidad y demás,
y que me decían, no, esa zona, el 60% dijo que compraría, o sea que es muy bajo, o sea, y así sucesivamente. Entonces hubo varios no en el camino que no me desalentaban, solo que sentía yo que se iba haciendo como más largo, ajá. Y bueno, eso, y también la parte de ir contratando a las personas que iban a ir haciendo cada pedacito, cada parte, para llegar al día que pues ya hasta el último detalle, ¿verdad? La pintura y lo demás, ya estuviera listo y para abrir puertas. Y en la parte financiera también tenía que, me dieron como todos los insumos, la marca, para sacar mi punto de equilibrio con el cual era para mí la base, de decir cuánto es lo menos que puedo empezar a vender, que puedo vender más bien al día o al mes para poder cubrir al menos los costos, ¿verdad? Entonces eso pues también tiene parte de mi background como empleada. Claro. Cuéntame un poquito cuál es ese paso a paso. Digo, porque al igual que como cuando tú iniciaste, mucha gente cree eso, de que yo, no, sí, tengo la marca ya, en una semana estoy abriendo y la gente llega. ¿Cómo ha sido para ti ese paso a paso? ¿Cómo comenzaste desde que ya te animaste a hacerlo? ¿Qué hiciste primero? ¿Qué hiciste después? Hasta tener abierto. Vaya. Sí, tal cual lo menciona, tanto en la parte previa a la apertura, como dicen, mes haciendo más, porque a lo primero es que conseguí el contacto, casualmente hablando con una amiga de mi intención, ella sabía de alguien que trabajaba en esta empresa, en la nevería. Pero ¿cómo escogiste la marca? Es decir, ¿cómo valoraste? ¿Dijiste no, hacer zapatos o hacer otra cosa o otra empresa de alimentos? Yo lo vi siempre como que quería una franquicia de alimentos. Eso sí ya estaba en mí porque por mi background, que me encanta cocinar y todo lo relacionado a estar en manejo de cocina y esas cosas. Pero yo quería como saber como más de cerca. Por eso escogí una marca de alimentos. Luego, también así honestamente, es como de las opciones de franquicias en El Salvador, cuál era de la que yo tenía la capacidad económica para decir, démosle, porque yo investigué de varias y habían unas que ya los presupuestos eran exagerados para mí, por lo menos en ese momento. Entonces yo dije, bueno, de las opciones que tengo para poder invertir ahora mismo, ¿verdad? Esta se me dio. Y por eso yo escogí esta marca, que se pegaba también a mi objetivo de aprender toda la dinámica de alimentos. Entonces, y me gusta, me gusta también el concepto, siento que es un producto que las personas, hace feliz, digamos, y es como, por eso fue que dijimos, aquí vamos con esta. Y ya, para el previo fue eso, y ya luego que manifesté mi intención, las personas también van diciéndole a uno como, vaya, mira, aquí conozco a alguien, pero ahí vos comunícate, ¿verdad? Y ya me contacté, ya hicimos, me acordé con ellos cómo era la cosa, me mandaron todos los requisitos y toda la información, y lo que es lo más difícil es hallar un local perfecto, que yo siempre le hago entre comillas porque será perfecto para mí, para lo que andamos buscando. Y bueno, gracias a Dios que pues se dieron todas las cosas, no siento que en tanto tiempo, y aquí estamos operando ya desde hace un mes. ¿Cómo fue el primer día que abriste? Bueno, puntos importantes. Es también uno que fantasea un poco, de que dice, bueno, como es una marca conocida, abre cortina y vienen todos ya rápido. Y se va a llenar la casa, pero no. Siempre, como todo negocio, no importando si ya tiene 100 años, requiere su mercadeo, requiere su publicidad, y claro, el primer día sí se vendió, pero fue bien poquitos, porque también como no hubo como una fiesta, un carnaval ese primer día, porque claro, yo estaba como todavía, que uno como nuevo es como no sé hacer aunque sea música o poner algo atractivo. Estabas preocupada por el proceso, de que todo estuviera bien, de que todo estuviera listo. Cabal, como mi mente así más mecánica, ¿verdad? De esto. Entonces fue como, vinieron algunos preguntando, ¿y ya se puede pasar o están todavía, no sé, una nevería todavía, así como sorprendidos? Y es como, sí pase, ¿verdad? Y ya les atendíamos. Pero el proceso en este mes ha sido mucho de darse cuenta de eso, que darse a conocer es también bastante importante, porque hay muchas personas que todavía, cuando estábamos ya en la semana 3 o 4, decían que nunca habían visto el local. Claro. Entonces eso es una de las experiencias como de principiante y de primer mes,
que no solo es la marca en sí, sino que también es promoverse. ¿Cómo ha sido hacerte promoción en esta primera etapa? Es decir, ¿cómo lo has hecho? Porque pues cuando uno le toca solo, definitivamente pues sí tienes el apoyo de la marca y todo, pero pues también a ti te toca hacerte tu propio pool, hacer que la gente venga y que lo haga, porque la marca pues te hace push, te da el apoyo con todo el material, las imágenes, etcétera, pero tú tienes que hacer tu pool. ¿Cómo ha sido esa parte? Por supuesto, sí, porque tal cual la marca hace un pool general y es como solo es el nombre en general y pueden ir a cualquier sucursal, pero como claro el interés es que vengan a la sucursal, entonces se pregunta mucho porque al ser una franquicia hay cierto, eso sí, hay cierto limitante en ese tipo de toma de decisiones, de que hasta dónde puedo yo, porque si tomo decisiones independientes totalmente todos los días, pero hay ciertas cosas así en las cuales ya debo de incluir a ese nombre franquicia y de decir, como es imagen, entonces debo de consultar. Pero lo que hice y que ellos me dijeron que totalmente podía hacer es tener mis redes de aquí, de la ubicación, independientes. Eso fue el primer paso, abrir la cuenta en Facebook y abrir la cuenta en Instagram y bueno, yo darle el seguimiento, ¿verdad? Y también por otro lado, la parte de unos folletos, de unos volantes, ellos pues lo trajeron y ya pues yo los customicé y los hemos ido repartiendo aquí en las zonas aledañas, o sea, y publicidad en Facebook, importantísimo, porque ahí es donde más alcance se puede lograr, ¿verdad? O en Instagram también, en las redes sociales. Entonces eso es lo que se ha estado haciendo y realmente sí se ha visto un cambio, porque las primeras 2-3 semanas no lo hacíamos y era solo que el que pasara, ¿verdad? Y que de pronto se fijara o de pronto alguien le dijera, mira, hay una nevería ahí a la parte del otro local conocido. Entonces es como así, pero una vez empezó a hacer esto de la publicidad en redes sociales, que siento que fue la más fuerte, porque la de volante tiene más limitante de aquí, lo que nosotros entreguemos en la zona, ha empezado a venir bastantes clientes de que no los habíamos visto nunca. Claro. Y es como, yo creo que es producto de esa acción. Hay algo muy importante también, es el factor humano, ¿no? Es decir, de que no solo es que toda la estructura esté, sino también la forma en la que atiendo y tener personas que te apoyen en ese proceso. ¿Cómo ha sido para ti encontrar ese factor humano? Pues realmente aquí sí ha sido mucha bendición de Dios realmente, porque la persona que me apoya principalmente, desde la entrevista que le hice en el previo, sentí ese clic de que tenía la madera para poder atender clientes, porque tal cual lo menciona, parte importantísima para mí y como clienta que lo sé, claro, el servicio de la atención como la den las personas que atienden. Aunque el producto sea muy bueno, hay lugares que uno de pronto dice, es que no atienden muy bien en este lugar, o se tardan, etcétera, cosas así, o es muy chocante la persona. Entonces, pues en ella había esas características de amabilidad, de humildad y de sencillez al interactuar, y desde el día 1 así fue. Igual parte de la capacitación ya la incluía a ella con las personas de la nevería, y ellos lo mencionan claramente que la amabilidad es ante todo, pero también siento que es importante en sí la persona, porque aunque a veces a uno o a alguien se le diga tiene que tener un trato cordial, amable, si no le nace o si su personalidad no es tal cual, es como chocante en ella y siempre al final surgirá como es en realidad. Entonces realmente con ella ha sido bastante positivo y pues atiende a mi juicio bastante bien a los clientes. En mi caso trato de empatizar como clienta con los clientes que vienen acá a la nevería, de cómo me gustaría que a mí me trataran. Claro. Cómo es lo que yo espero cuando llego a un lugar y así trato de que sea la atención cuando yo estoy acá en operación, digamos, y bueno, también en el caso de ella. ¿Cuál ha sido la anécdota que siempre vas a recordar en este proceso? ¿Del primer mes o en general? En todo este proceso haciendo este negocio. Quizás eso de la fantasía de creer que como solo por ser una marca conocida, boom, y que iba a haber, y que pues al contrario ha sido
un tanto difícil esa primera parte, entre otros factores de que pues están haciendo algunas construcciones cerca de acá y eso ha llevado también a que fuera un poco más lento. Y otros aspectos que el mundial, incluso en los horarios de partidos, etcétera. Claro. Pero eso sí para mí es muy importante de todo esto, que una vez cuando uno lo imagina, que no es nada malo, al contrario, eso nos lleva a hacer estas cosas, lo cree como más magnificado en positivo, y pues al asentar los pies pues es otros caminos que debe ir haciendo. 3 cosas que la gente que quiera invertir en una franquicia o emprender en una franquicia deba tener en cuenta según tu experiencia. Bueno, primero que debe de ser un tipo de franquicia que le apasione en sí el producto que se va a vender. O sea, yo lo relaciono que a mí, como le he dicho, me encanta la parte de la comida y todo esto, y eso me encanta, entonces lo tenía claro en ese aspecto. Entonces eso es un punto bien importante, porque de pronto no tiene nada de malo ningún otro tipo de giro de franquicia, pero si no le gusta o no entiende mucho no es que no lo vaya a aprender, pero se le va a hacer un poquitito más difícil. Lo segundo es que también tiene que averiguar, investigar bastante de cómo opera esa marca. Si puede entrevistar a alguien de confianza que ya tenga la franquicia que quiere abrir, de la que sea, sería lo mejor, para que se acerque y vea cómo es el proceso. Ya otras cositas que de pronto en la generalidad que se da para comprarla no se menciona, no porque se oculten, sino que porque son solo en la operación se pueden saber. Eso. Y lo tercero es que ya que se está metiendo a un negocio, que ya existe una metodología, se debe seguir tal cual, porque si bien no es una fórmula secreta o mágica, pero le va a acercar bastante al éxito, y hay que pegarse porque es parte de, ¿verdad? Parte de eso siento yo, y quizás ya me pasé de las 3, pero la cuarta es que ya en la operación hay que hacerlo con pasión y con energía, para que, a pesar que sea, digamos, una marca ya establecida y conocida, pues la gente sienta esa diferencia en esa ubicación ya. Entonces siento yo que eso básicamente. ¿Qué cosas, desde la parte financiera, qué cosas debe tener la gente presente cuando va a invertir en una franquicia? Bueno, desde la parte financiera tiene que sacar primero que nada su punto de equilibrio. Para mí eso es importante, para que pues prevea dónde va a estar como el grueso. Luego de eso, en la medida de lo posible, tratar de los costos fijos, me refiero que trate de minimizarlos al máximo. Eso de pronto al inicio quizás parecería mentira, no se ve tan importante, digamos, como el costo, por ejemplo, de un local, etcétera, pero va a ser algo que va a ser bien determinante, claro, ya en los meses principalmente en los primeros meses que siguen. Eso tiene que considerarlo. Y algo que quizás no es tan financiero en sí, pero es una buena gestión del inventario. O sea, porque eso sí, aparte de que porque son productos de alimentación que tienden a ser perecederos, para que pueda también solicitar los pedidos correctos en cada mes. Y importante, que esto sí, esto lo veo bien importante, que lo que se vaya comprando y todos los costos que vayan habiendo desde el día que se abre, porque todo lo que se hizo para abrir, pues de inversión, ya sea prestada o de ahorros de quien lo está haciendo, pero que trate que sea en sí que el negocio está produciendo, y no gastar mucho más solo por tratar de acaparar. O sea, no es que sea malo muchas veces invertir en otras cosas más allá, pero hay que tener como los pies sobre la tierra de la capacidad que está dando el negocio, claro, para que después no sea que se esté ahogando, ¿verdad? Sino que el mismo negocio esté generando. Claro, eso es muy importante. Algo que te quiero preguntar aquí, sobre todo con el rubro de los alimentos, y es eso, que es muy delicado los inventarios, es decir, ¿cómo
cómo tú te adaptas, ya que tienes mucha variedad de sabores, etcétera, pero igual hay cosas que yo debo evitar quedar porque algo que no, el problema con otros negocios es que este inventario, vamos a repetir aquí, corte, pum. El problema que tenemos aquí con el rubro de alimentos es que los inventarios tienen muy corta duración, ¿sí? No es lo mismo que vender celulares, que yo tengo 6 meses mientras hay un cambio, sino que aquí es a veces hasta hay productos perecederos que son hasta el día, que tengo que rotarlos. ¿Cómo evitas o cómo controlas que se dé una buena rotación? Bueno, aquí usamos primeras entradas, primeras salidas, en una forma un tantito empírica, pero así vamos manejando con ella. El primer inventario es lo que se va colocando arriba, que esté más visible, para irlo vendiendo antes. Quizás nuestro talón de Aquiles son los productos como los bananos, nada más las bananas, claro. Porque lo demás, si está en freezer congelado, híjole, puede durar mucho más, vean. Pero los bananos, como es una fruta, no se pueden congelar porque es para partirlo. Ese como se compra poquitos, ese sí se compra cada un día y medio, qué sé yo, para poder tener que no se nos maduren demasiado rápido. Entonces, eso, pero el método, para no entrar en ese detalle finito, claro, es primeras entradas, primeras salidas. Chéverísimo. Quiero hacerte unas preguntas puntuales. ¿Sí? No se trata de que respondas rápido, sino de que respondas lo que piensas, ¿vale? ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? Quiero ver. Bueno, muchas veces cuando yo, por eso fui bien sigilosa para esta inversión. Yo la comenté a mis conocidos y amigos una semana antes de abrir operación, porque cabal vinieron y me dijeron cosas que si las dicen cuando uno solo lo tiene en la idea y lo pueden detener. Y no es que sean malas, pero ya detienen a la acción. Y es, por ejemplo, como, híjole, se te acabó la vida, ya vas a tener que pasar ahí, porque como es una franquicia, los contratos, que las normas, etcétera, 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 y es como, tenés que tener el ojo siempre, porque peligroso, que esto, y un montón de cosas así negativas, que no quiere decir, son mentiras, ¿verdad? Y no esas cosas no pasan. Pero que si uno está como solo con una idea, y no importa si no es franquicia, sino que si es un negocio. Todo tiene riesgo. Exacto. Entonces, siento yo que basándose en las personas, quizás no con mala intención, pero basándose en experiencias propias o ajenas que han visto, a veces tienden a decir cosas como negativas nada más, solo en la parte negativa de tener un negocio o de la mala experiencia que han visto o vivido. Claro. Y eso hay que procurar sí escucharlo, porque es bastante valioso y válido, pero yo pienso que en mi caso personal fue mejor así, mantenerlo todo solo con mi familia bien cercana o bajo de agua, como dicen. Y ya cuando la otra semana abrimos operaciones ahí en la colonia que es Saltepec, que están invitados, no sé qué, porque sí son cosas que cortan las alas de hacer algo. Claro. Porque no son mentiras, y eso es lo que pasa, que al no saber como, eso es mentira, eso es fantasía o es una pesadilla, usted se pone a pensar más de un minuto y dice, uy, es cierto. Entonces ya de repente dice, ay no, quizás mejor no, esa idea la boto. Entonces eso, siento que el cuidado de las ideas que se van a hacer, es importante a quién se le dicen y a quién se reserva, hasta cuándo se le va, hasta el último minuto. ¿Cómo manejas la ansiedad? Bueno, eso es muy importante, soltando. O sea, parece bien simple eso de soltar, pero es bien difícil, más cuando uno es como así, de que quiere tener todo el control total. Pero confiando, porque a mí esto incluso como empleada me pasaba mucho de que me costaba soltar las cosas, como dejar, pero hoy en día me pongo a pensar, y por un consejo de mi propio papá, que o sea, es bien claro y simple y sencillo, pero es real. Un día, y a eso me ayudó, eso que él me dijo me hizo como despertar, así, porque un día estaba con él, que lo acompañé a una consulta médica, y después me dijo que lo acompañara a comer, y yo estaba con aquella ansiedad, preocupación, que solo estaba ahí acá, y yo así, y me dice, ¿y qué le pasa? Porque me notaba que estaba nerviosa, y yo le digo, es que está solo ahí, que no está la persona que le puede, como no, pero, y me dijo, le voy a hacer una pregunta, le voy a hacer una pregunta, me dijo, ¿y porque usted está ahí o no está ahí, vende más o vende menos? Y yo dije,
O sea, creo que uno, o sea, quizás es normal, ¿verdad? Y yo, tiene razón, o sea, no es que yo, porque si ahí van a entrar 100 a comprar, ¿verdad? Y yo, tiene razón, dije yo, tengo que soltar. Y entonces empecé como, vaya, me cuesta, pero ahí la dejo, y solo digo, me pongo a hacer cosas, ya sean otras cosas que tengo que hacer en paralelo o de esto de acá, pero me voy a mi casa y allá las hago. Y ya solo estoy pendiente, ¿verdad? Eso sí, le escribo y le digo, necesita algo, algo que lleve, etcétera. Pero es así, dejando que también que fluya natural, porque hay cosas que uno tiene que hacer que sucedan las cosas, claro que sí. Por ejemplo, claro, haciendo la publicidad, haciendo lo mejor que puedo cuando estoy aquí, también en parte de los inventarios, etcétera. Pero hay cosas que siempre se van a escapar de las manos de uno, y eso tiene que uno también tenerla bien claras, que por ejemplo, o sea, a veces de pronto puede llover, a veces el partido va a capturar la atención y no van a relacionar, porque aquí se ponían al inicio los partidos, no va a relacionar helados con partidos, sino que siempre comida salada o cervezas, qué sé yo. Claro. Entonces es como, sí, hay cosas que siempre se van a salir, digamos, de control, y hay que dejar que fluya. Parece bien simple, pero no, yo eso me digo cuando veo una situación así, hay que dejar que fluya, porque es como, no puedo hacer nada, realmente no puedo hacer nada. Yo ya hice todo lo que podía hacer, me digo, o sea, me terapeo y digo, yo ya hice todo lo que podía hacer. Está la publicidad ahorita en Facebook, por ejemplo, y ahí está, o sea, de ahí está Lupita, que así se llama ella, que está apoyando en el local, y es como, respiremos, o sea, y ellos, o sea, el cliente va a llegar, el que ahorita tenga la necesidad o el deseo de comprar un producto, pero ya, o sea, ya, controla. Cuando te sientes muy estresada y cuando dices, porque eso le pasa a uno mucho, que sobre todo cuando pues uno le toca solo y hacer las cosas, ¿qué cosas haces para, digamos, llegar un momento y decirte extraerte porque el otro día necesito tomar otra decisión o necesito mantener la cabeza fría? ¿Cómo haces? Bueno, yo trato de hacer actividades, aunque sea en mi casa, que a mí me llenen de buena energía, digámoslo así. Por ejemplo, lo que decía al inicio, a mí me apasiona hacer recetas e incluso grabarlas o tomarles fotos, cosas así. Entonces hago alguna recetita, aunque sea fácil, cortita, y ya la grabo, le edito y todas esas cosas, y eso me distrae, me hace ver como que hay varias cosas, o sea, que el mundo no solo está aquí así, sino que me hace como abrir otra vez la cabeza, y es como, esa es una de tantas aristas, claro, importantísimas, pero, o sea, enfocarse, ¿verdad? Que no es el centro del mundo, ¿ya? ¿Volverías al trabajo tradicional? Es una buena pregunta. Todavía es reciente que estoy full en estas cosas de emprender. Una parte de mí todavía estoy abierta. No lo estoy buscando ahora mismo, pero la verdad que lo que pasa es que yo siento que soy bien flexible en general, o sea, en mi naturaleza. No cerrarme, pero como le decía, ahorita me estoy dando este chance. Entonces, cabal, me he dado un espacio, una puerta, y totalmente no descarto, no, nunca más. Pero porque ambas cosas tienen su lado bonito. Claro. O sea, eso tiene, como le decía, la flexibilidad y otras cosas más positivas. Pero también allá aprendía también muchísimo, tenía muy buenos compañeros, buenos mentores en algunos momentos, de gente que uno aprende mucho, y etcétera, ¿verdad? Cosas bonitas que tiene tener un trabajo fijo. Entonces, por eso yo no lo descarto, pero ahorita es mi momento, digamos, mi chance, y entonces no estoy por ahora buscándolo. Vivimos en un mundo donde emprender está de moda. Hoy en día todo el mundo le dice, mira, es que si tú no emprendes no estás en nada, seas su propio jefe, y todo eso, porque pues producto de la crisis y otras cosas, pues eso ha llevado a que muchos factores se apelen a eso. Sin embargo, pues tú y yo sabemos que emprender no es como tan como lo pintan, no vas a estar en la piscina ya trabajando, viendo a ver cómo funcionan las cosas. ¿Qué consejo le darías a los emprendedores o a la gente que está como en ese momento de tomar una decisión, así como tú, es mi momento, quiero hacer algo?
¿qué consejo le darías a estas personas para que tomen la mejor decisión posible? Vaya, realmente que parte creo que ya un poquitito mencioné de que se den su espacio, porque yo soy de ese tipo de persona que su espacio me refiero que si quieren hacer un emprendimiento, ya sea o idea original o una franquicia, pues que se den la oportunidad, ¿verdad? Pero también viene de lado la parte tangible, o sea, la parte que no solo es como la psicológica de, bueno, tengo este deseo y démoslo, sino que tienen que primero investigar en qué quieren enfocar sus esfuerzos, tanto de trabajo como también económicos. Eso primero, y estar como claros de que este es el camino, ¿verdad? O por lo menos si no están 100% claros, que sea como lo más apegado, ¿verdad? Que sientan ese vínculo. Luego de eso, siento que sí deben de investigar bastante antes de hacer ya la inversión. Claro. O sea, como les decía, si quieren hacer una franquicia, ir con algún conocido, amigo, familia, que ya tenga cualquier tipo de franquicia para que acercarse y ver cómo es la mecánica. Y si es un negocio independiente y marca original, igual hay un montón de personas emprendedoras que ya están en este ir y venir y que con mucho gusto también les pueden apoyar, o incluso todavía aún más, aunque sea si no tienen tiempo por estudios o por trabajo en semana, ofrecerse voluntariamente, quizás hasta fin de semana, aunque sea algunos días, para de verdad ver cómo es la cosa, porque a veces es normal y natural, y no critico porque yo he estado ahí, que uno fantasea mucho de que tal cual, que el ser emprendedor o esto es estar en la piscina, o que todo el mundo va a llegar y que va a ser el hit y que el local se va a hallar en una tarde y usted sentado ahí, o sea, tranquilamente en una laptop, y que no es de ir a buscar y a ver y eso, no. Entonces hay bastantes cosas de realidad que sí hay que al menos acercarse en el antes, y no para tomar miedo, porque siempre se hace posible, se puede hacer posible, pero para saber a qué va y que hay varias cosas que hay que ir haciendo, etcétera. ¿A qué le tienes miedo? Hace algunas semanas me daba de verdad un miedo genuino de que hubiera un día que no viniera nadie, así nadie. Entonces, pero después de eso que yo me he autoterapiado, que yo dije, bueno, si es así, igual es como tranquila, o sea, ese día malo, o sea, pudiera suceder, primero digo que no, pero pudiera suceder, es como, o sea, no puedo hacer más, o sea, es como, me tengo que tranquilizar y más bien pensar qué puedo hacer para atraer clientes y para que las personas que ya lleguen se hagan clientes y se sientan tranquilos. Entonces yo eso desde ese día, porque un día sí me agarró una media ansiedad de que me agarró eso, híjole, que le tengo miedo que no venga nadie. Entonces yo dije no, pero ya después acabar sacudida, porque eso es importante, sacudirse esos malos pensamientos y decir, va, entonces ¿qué puedo hacer para que, y ya después de eso, de haber hecho toda la gestión y las acciones, ¿verdad?, para tratar de atraer, ahí a dejar fluir, porque pues sí, ¿verdad? O sea, hay cosas que uno ya tampoco puede ser más venga de la mano y entremos. Entonces es como básicamente eso, primero sacudirse, porque también es natural sentir de repente ese miedo, de repente pensar negativo, es natural, o sea, así somos creo la mayoría de humanos y no pasa nada. Pero después también caer otra vez en realidad, obviamente después van a venir, o sea, eso fue hoy, este día, esta tarde, pero yo también tengo que ver cómo más, qué puedo hacer, qué sí puedo hacer para atraer. Y bueno, de ahí, de un día así surgió qué sí puedo hacer, y el día siguiente amanecí pidiéndolo los volantes y haciendo publicidad en redes. Y ese tipo de cosas. Ahorita eso es como lo que está funcionando, pero también hay que tener en cuenta que de ir viendo cómo se va a ir moviendo, porque ahorita ha funcionado la publicidad en redes muy bien, pero después de que algunos meses, semanas, incluso porque se mueve rápido, ¿verdad? No sé qué más podríamos hacer para atraer otros clientes, y eso básicamente.
Bueno, cuéntame para toda la gente también que nos ve y los que van a ver este podcast, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo te encontramos en redes? ¿Cómo llegamos a tu local para consumir tus helados? Vaya, en redes, en Instagram nos hallan como nevería-es y en Facebook como la nevería Quesaltepec. Y acá ya en físico estamos en la calle Real, local 1B, al lado del Don Pollo, que es como una buena referencia porque aquí ya es bastante conocido. Bueno, pues son bienvenidos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno. Y bueno, pues ya saben todos ustedes, entonces vamos a apoyar al comercio local y a todos estos emprendedores que día a día toman sus decisiones y pues bueno, toman sus riesgos para tener un mejor futuro. Así que déjanos por ahí la descripción, déjanos tu like, déjanos tu comentario y la ubicación y las redes sociales quedan ahí de nuestro invitado para que puedan acceder a ellos, para que puedan conocerlo, entrar en contacto y bueno, ¿por qué no ir a su local a ver esos deliciosos productos? Así que nos vemos en un próximo episodio de Redbox. Chao, chao. Listo.